El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludo desde Blue Radio en este amanecer de lunes, que amanecemos con cambios en el sistema de salud, especialmente, ojo, para quienes están afiliados a la nueva EPS, que tiene más de 6 millones de afiliados. Bueno, en total 10, 4 del régimen contributivo, 6 del subsidiado. También cambios para 1.800.000 afiliados de ASMED Salud, para 1.900.000 pacientes de EMSANAR, para 1.600.000 pacientes de Savia Salud y para los 3 millones de afiliados a Famisanar. Todas en 21 departamentos, todas que ocupan el 25% del total de la población en Colombia. 18 millones de colombianos para quienes el presidente Petro dio la orden de un sistema de salud diferente a partir de hoy, basado en un modelo preventivo. Para estos 18 millones de colombianos habrá una reforma a la salud en la práctica vía decreto, sin que se haya aprobado todavía la gran reforma a la salud que el gobierno no ha logrado aprobar en el Congreso de Colombia. Así que es el momento de la reforma vía decreto. Lo que ordena el presidente en la práctica es que ese modelo de salud opere con centros de atención primaria que deberán ir a buscar enfermedades puerta a puerta y atender a los pacientes en los centros de salud más cercanos. No necesariamente es una mala noticia. Si funciona el modelo para estos 18 millones de colombianos, de pronto convertidos por cuenta de la decisión del presidente en conejillos de indias, de pronto habrá argumentos para tramitar el resto de la reforma a la salud en el Congreso. Bienvenidos, ya les voy a hablar de este tema. La otra noticia en el tema de salud es la crisis que hay por cuenta del desabastecimiento, la escasez de la insulina en Colombia. Se quejan los gremios médicos, las asociaciones científicas, ASEMI, el gremio de la CPS e inclusive ministros de salud, por dos razones. Uno, por la aplicación de esta reforma a la salud vía decreto, y dos, porque el presidente Petro dio una nueva teoría sobre el sistema de suministro de la insulina. Dice el presidente Petro que están utilizando la insulina para adelgazar. El presidente Petro dice que esa es la causa por la que hay escasez de la insulina para 1.700.000 colombianos, que por eso los verdaderos enfermos, los diabéticos, comenzaron a tener problemas. La realidad es que hay un problema de abastecimiento. El laboratorio que lo produce está anunciando para el jueves de esta semana la entrega del medicamento. Ha habido problemas protocolarios, problemas en toda la cadena de abastecimiento, problemas de mercado. El laboratorio es Sanofi, que se compromete a regular la venta de insulina terminando esta semana. Ya les voy a contar de la teoría del presidente Petro, de que se utiliza, y es cierto, por lo menos están ofreciendo insulina para adelgazar, y es cierto, algunos médicos están recetando la insulina para adelgazar. De ahí a que la escasez se produzca porque los obesos, que es la tesis del presidente, están gastando mucha insulina. Hay un trecho largo, por supuesto. Bienvenidos, ya les voy a contar también por qué la incautación de 25 toneladas de marihuana hace 3 semanas en Cauca es la causa de la sonada de anoche contra el ejército en el municipio de Caloto. Esa marihuana era de los disidentes de las FARC, los mismos que usaron a la población civil para levantarse. Atacaron anoche a 12 soldados, los hirieron, que estaban haciendo un patrullaje, y los sacaron literalmente a la fuerza de ese municipio. A los soldados los insultaron, les lanzaron objetos e inclusive los atacaron con armas cortopunzantes. El ejército, para evitar una tragedia mayor, tuvo que salir de la zona. Resultado, están heridos esta mañana 3 suboficiales, 12 soldados de esa tercera división. No es el único hecho de orden público. Esos mismos disidentes de las FARC, en una zona en el Valle del Cauca, instalaron un retén, por supuesto ilegal, pidieron cédulas, revisaron los celulares a ciclistas que habían salido a hacer ejercicio este fin de semana, como si los guerrilleros con armas largas ejercieran control territorial o ejercieran la autoridad.
Muchas noticias para acompañarlos esta mañana. Comenzaron los trámites. Mañana martes llega a Colombia, regresa convertido en gestor de paz Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar que volverá a nuestro país a pesar de que tiene miles de muertos en su prontuario. Sale de una celda de Estados Unidos, llegará mañana pasado el mediodía. Y finalmente mandaron a la cárcel a alias Yesid Guevara, que es el firmante de paz capturado en el occidente cuando transportaba cocaína en una camioneta asignada por la Unidad Nacional de Protección. Ya fue judicializado junto a 2 de sus escoltas, también exguerrilleros de las FARC. Otro caso más que demuestra los vínculos de esos desmovilizados que siguen teniendo con el mundo del narcotráfico. Les contaré también en segundos los secretos que le está contando al país Víctor Andrés Mesa. Ojo con este nombre, fue hasta el fin de semana subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, destituido supuestamente por ser el responsable del contrato de los carrotanques de La Guajira. Él dice que lo están utilizando como chivo expiatorio para tapar las irregularidades del director, de la cabeza de esa entidad, que es Olmedo López, que él se negó a firmar otro contrato para comprarle al mismo proveedor 20 carrotanques más. Es decir, lo que está apareciendo allí en esa unidad de gestión de riesgo es un olor nauseabundo alrededor de la contratación. Los carrotanques de La Guajira parecen ser apenas la punta de ese iceberg. Y les contaré en segundos las hipótesis del accidente de ayer en la competencia automovilística en Quindío. Una competencia sin ninguna condición de seguridad, se llaman Los Trepadores, no instalaron vallas, un carro a altísima velocidad arrolló a las personas que habían salido a ver el espectáculo. Estaban cerca a una estación de gasolina, hubiera podido ser una tragedia mayor. Murió una mujer, se llama Lisset Mejía, de apenas 23 años de edad. La gran noticia en el mundo de la economía es la declaración, el anuncio del ministro de Transporte, que sorpresivamente anuncia la terminación del contrato para las autopistas del Caribe, que es la conexión de Barranquilla con Turbaco y con el departamento de Bolívar. El gobierno va a sacrificar esos 250 kilómetros, acabando el contrato con el argumento de que la concesión no logró el cierre financiero. Y es cierto, se van a evitar los peajes a un costo grandísimo en temas de estabilidad financiera, en tema de contratación de carreteras a través del modelo de financiación de peajes. No van a pagar el peaje, pero tampoco van a tener ni desarrollo ni el turismo que preveían para el Caribe colombiano. 6 de la mañana, 7 minutos, hablaremos de salud. Ya les cuento la historia del soldado norteamericano que se inmoló anoche frente a la embajada israelí en Washington. En Israel, a propósito, en donde dan la orden de seguir los bombardeos, en la jornada de ayer hubo 90 palestinos muertos. 6, 7 minutos, bienvenidos. Es lunes 26 de febrero, comenzamos semana. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Tropas del Ejército Nacional fueron expulsadas del municipio de Caloto, Cauca, durante una sonada que habría sido promovida por disidencias de las FARC que tienen presencia en esa región. Estos hechos, que son materia de investigación, dejaron a una persona herida, que ya se recupera en un centro asistencial. El presidente Gustavo Petro ordenó implementar el modelo preventivo en las EPS que son controladas por el gobierno sin haber aprobado la reforma a la salud en el Congreso. Una EPS privada de las mejores se ha acercado a decirnos: pues implementemos ya el modelo en las EPS que ya controlamos, desde ya. Eso significa que la Superintendencia de Salud y en la nueva EPS comienza a construirse un sistema preventivo de salud. Ninguna norma nos lo prohíbe, la Constitución nos lo ordena. Y al mismo tiempo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, amplió los alcances de la propuesta del presidente Gustavo Petro. El gobierno tiene que tomar una determinación con respecto, así como tiene que tomar una determinación con Savia, así como tiene que tomar una determinación con Famisanar, así como tiene que terminar con Asmedsalud y en Sanar y en Salud, para ver entonces cómo se hace para recuperar estas EPS que deben cantidades de sumas, deben más de 10 billones de pesos. De inmediato reaccionó ASEMI. Esa instrucción a avanzar a la que invita el presidente es simplemente un desarrollo de la normatividad, de la reglamentación actual. El expresidente Álvaro Uribe, a través de su cuenta de X, cuestionó la reforma de salud del gobierno de Gustavo Petro. Criticó en primera medida la posibilidad
posibilidad de que se creen más de 70.000 nuevos cargos que calificó como burocráticos al interior de las instituciones de salud o de la EPS. Mejorar la prevención en salud es necesario, pero la prevención burocrática es ruinosa. En diferentes ocasiones, el gobierno ha expresado que creará 7.000, 11.000 o incluso 20.000 grupos de promotores de salud, cada uno con 10 integrantes. El presidente Gustavo Petro lanzó una polémica explicación sobre la escasez de la insulina en el país. Francisco Rossi, director del INVIMA, atribuye la escasez de la insulina a que los laboratorios prefieren producir medicamentos más rentables. Hay medicamentos viejos buenos, baratos, que no son interesantes para los productores privados. Esos medicamentos escasean rápido y hay una tendencia en la industria, por razones comerciales. Ese cambio no se logra solo en 4 años. La vicepresidenta Francia Márquez estuvo en Brasil representando a Colombia en la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos. Afirmó que el presidente y ella tienen el corazón bien puesto, pero que no es posible lograr el proyecto político en 4 años. Arrancar, desenraizar esa política de muerte, tal vez nos toque mucho más tiempo, tal vez sea la tarea que le toque continuar a las próximas generaciones. Hay alerta en Bolívar y Atlántico luego de que el ministro de Transporte, William Camargo, calificara como inviable el futuro del proyecto de concesión Autopistas del Caribe. Estas concesiones tienen unos esquemas de creación de subcuentas para financiar el riesgo de recaudo de peaje. Aquí tuvimos una desafortunada gestión de ese ejercicio que por más que tratamos de convencer a las comunidades de la conveniencia de tenerlo, nos está llevando a que la concesión empiece a tener un déficit de recursos que la está haciendo inviable. Ernesto Carvajal, representante legal Autopistas del Caribe. Pierde toda la región Caribe, pierde Colombia. Estamos hablando en la reducción de hoy de 800 empleos, reducción de demanda de bienes y servicios. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Un muy mal mensaje a los inversionistas nacionales e internacionales, en especial a todos estos proyectos de financiación de concesiones a través especialmente de la financiación vía peajes. Tras el nuevo escándalo de narcotráfico en las últimas horas que involucra a una camioneta de la Unidad Nacional de Protección y un firmante de paz conocido como alias Cucaracho Yesid Guevara, esta persona y 2 escoltas fueron enviados a la cárcel. Cucaracho, el protegido por la Unidad Nacional de Protección, y los 2 escoltas fueron capturados el pasado 23 de febrero en Sevilla, Valle del Cauca. A los 3 les imputaron el delito de tráfico y porte de estupefacientes, mientras la unidad, en medio de la audiencia, se declaró como víctima en el proceso. Se agudiza la emergencia ambiental en el Bichada por un incendio forestal que ya ha consumido más de 7.000 hectáreas de vegetación. Según las autoridades, las llamas se han propagado por el sector de Marandúa, entre los municipios de Puerto Carreño y La Primavera. Pese a que las llamas ya lograron ser controladas cerca de la base aérea, la línea de fuego continúa avanzando por la sabana. Ya son más de 3 días de este incendio que no ha podido ser controlado. Se volteó. Un vehículo que participaba en la Copa Trepadores chocó contra varios asistentes que veían la competencia desde una estación de gasolina. Uriel Ortiz, director del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. Un vehículo que pierde el control, arrolla a unos espectadores con un desenlace, corresponde a 12 personas lesionadas. Uno de ellos, una víctima fatal, una joven de 23 años de edad, oriunda de la ciudad de Pereira. Se está hundiendo a los colombianos, o sea, que es una plaga letal para los propios colombianos. Estas declaraciones del presidente argentino Javier Milei al canal NTN 24 provocaron una fuerte reacción por parte de la Cancillería colombiana, que rechazó estas declaraciones que calificó de irrespetuosas y que hacen daño a los lazos históricos de amistad entre las 2 naciones. Un soldado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos decidió prenderse fuego frente a la Embajada de Israel en Washington como protesta por la guerra en la Franja de Gaza. No quiero ser partícipe del genocidio, decía este sujeto. Darren Bushnell. I am an active duty member of the United States Air Force, and I will no longer be complicit in genocide. Se echa gasolina encima y grita Palestina libre antes de prenderse fuego.
En medio de la presión de Estados Unidos, esta mañana renunció el primer ministro de la Autoridad Palestina que gobierna la Cisjordania. Dice que quiere forzar la formación de un nuevo gobierno. En tanto, Estados Unidos anuncia que hay un acuerdo en ciernes de alto al fuego temporal en Gaza, pero pese a ello, el primer ministro Netanyahu pone en marcha la evacuación de civiles de Rafah y asegura que va a invadir la ciudad sureña con o sin acuerdo de alto al fuego. If we have a deal, it'll be delayed somewhat, but it'll happen. If we don't have a deal, we'll do it anyway. It has to be done because total victory is our goal and total victory is within reach. La fecha 9 del fútbol colombiano empezó este domingo y América de Cali empató 1-1 en Montería contra Jaguares. Nacional ayer en el Campín perdió 2-0 frente a La Equidad. En el último partido de la noche, Pereira y Junior empataron 3-3. Estás escuchando Blue Radio. Sabemos que tus metas llevan detrás algo más grande de lo que son. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Casi 2 millones de diabéticos que hay en Colombia. El presidente Petro dice que la escasez de insulina es porque, y es cierto, la están utilizando muchos colombianos para combatir la obesidad. Lo que pasa, padre, es que hay diferentes clases de diabetes. Sí, claro, tipo diabetes 1, 2, 3 y 4. Y entonces muchas personas que tienen problemas de obesidad están utilizando algún nivel de drogas. Algunos medicamentos. Ozempic, por ejemplo, o Saxenda, que son medicamentos para bajar de peso que efectivamente también sirven para controlar la diabetes. Ahora, los diabéticos, Camila, los graves, usan otra clase de insulina, ¿verdad? Sí, Néstor, aquí hay que hacer una especificación o una claridad para todos los oyentes con esta alerta que está empezando después de la aclaración del presidente. La insulina es una hormona que se vende para poder regular la cantidad de azúcar en la sangre que almacenan las células. En Colombia, con autorización del INVIMA, se venden 9 tipos de insulina. ¿De qué depende la que el médico le recomienda o le formula a cada paciente? Del tipo de diabetes que tiene ese paciente. Y hay una que usted acaba de mencionar, que es Ozempic. Esa, cuando usted busca la definición de esa medicina, se da cuenta que Ozempic es un medicamento inyectable para adultos con diabetes, pero tipo 2. Y esa es la que se está usando o que muchas personas en Colombia conocen como esa inyección para bajar de peso, que en el fondo es un medicamento creado para ayudar a los pacientes con diabetes tipo 2. Ahora, es cierto que en Colombia hay escasez. Por otro lado, es cierto, el INVIMA, que finalmente tiene director en propiedad, está haciendo gestiones ante este laboratorio Sanofi para regular a partir de esta semana la traída de la insulina. ¿Y usted sabe por qué es esa escasez? Porque laboratorios como ese hoy prefieren hacer la inyección en otros países para que vendan el medicamento más caro en esa medicina de alguna manera de moda para bajar de peso, y es para el laboratorio más rentable venderlo en esos países e incluso en Colombia para bajar de peso que una medicina cuyo costo puede estar regulado para una enfermedad común y además incluida en el Plan Básico de Salud como es la diabetes. Es clave entender que ese Ozempic, que ese Wegovy, que esa Saxenda son precursores de insulina. La insulina para los diabéticos que tienen problemas graves en el tema del grado 4, como se llama, por ejemplo, el más grave en el caso de insulina. Así que, digamos, el presidente tiene razón
en el pedazo frívolo de la insulina. No tiene razón en el sentido de que la insulina, la grave, la que es para el control del azúcar, esa es la que está escaseando. Entonces no se puede atribuir la grave, el control de la diabetes grave al tema estético de la obesidad. Néstor, sí, pero aquí hay un problema, buenos días, y es sobre la utilización de ese tipo de medicamentos, esos dos, Saxenda y Ozempic, que lo venden, es venta libre en cualquier farmacia, se agota rápidamente, pero el problema de esto es que lo están vendiendo a través de redes sociales para personas que son sanas, desconociendo los problemas de salud que pueden ocasionarse, porque estos son productos inyectables que requieren refrigeración. Por eso entonces van a escuchar ustedes la controversia, porque el presidente dice una cosa, dice, los medicamentos para la diabetes los están utilizando como dieta para la obesidad y protestan de inmediato con razón organizaciones médicas. Javier Segura. Néstor, ¿qué tal? Buenos días. El presidente Gustavo Petro atribuyó la escasez de insulina a la gente que, según él, está usando el sistema de salud para adelgazar consumiendo este tipo de medicamentos que es exclusivo para enfermos de diabetes. La afirmación de Petro es parcialmente cierta, pero lo refutan el INVIMA y organizaciones médicas, porque si bien el consumo de insulina para adelgazar o quemar calorías no es nueva, y sobre eso existen alertas mundiales relacionadas con el uso no regulado de fármacos como el Ozempic, no es cierto que en Colombia las EPS o el sistema de salud estén entregando insulina para adelgazar. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Gentes usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina, mientras diabéticos no tienen control. La nueva EPS, el 70% de los diabéticos afiliados no tiene control. Esa es una tesis que ni siquiera respalda el INVIMA, a pesar de que en 2023 esa entidad de control sanitario advirtió a los colombianos sobre 2 fármacos del laboratorio Novo Nordisk que se usan de forma inapropiada para adelgazar y que tienen registro sanitario en Colombia. Estos fármacos tienen un mismo principio activo llamado semaglutida, que es vital para pacientes con diabetes, pero también es una especie de fórmula mágica que está en auge en centros comerciales donde ya son frecuentes los consultorios especializados en adelgazamiento bajo el sistema de inyecciones en áreas localizadas. Entonces, 10 kilos actualmente serían de 42 aplicaciones. Este tendría un costo de 1.440.000. Entonces, esto adicional va con una dieta hipocalórica. Son las aplicaciones que aplicamos, CB, que es complejo B, y CLGN, que es composición, imposición, grapitizinuxen, que eso traduce que te ayuda a eliminar toxinas mediante la orina y las heces fecales, a desintoxicar tu cuerpo, es un quemador de grasa como tal, pero no es insulina. Mientras el presidente Gustavo Petro atribuye la escasez de esos medicamentos a la gente que usa el sistema de salud y que tiene la plata para comprar cuantas inyecciones sean necesarias, Erika Montañez, de la Fundación Voces Diabetes Colombia, es una de las fuentes informadas que refuta al presidente con 3 razones completamente distintas. Primera, la tensión financiera que sufre el sistema de salud. La segunda, los problemas de disponibilidad y logística de las materias primas, efecto pospandemia. Y la tercera son los problemas regulatorios para obtener los permisos sanitarios por parte del INVIMA. Por su parte, Francisco Rossi, director del INVIMA, atribuye la escasez de insulina a que los laboratorios prefieren producir medicamentos más rentables y por eso se agotó la insulina económica. Hay medicamentos viejos, buenos, baratos, que no son interesantes para los productores privados. Esos medicamentos escasean rápido y hay una tendencia en la industria, por razones comerciales, a dejar de producir lo que es barato, lo que es poco rentable, y producir lo que sea más rentable. Se espera que entre el jueves y el viernes de esa semana haya disponibilidad de 4 tipos de insulina de Sanofi, luego de que INVIMA alertara de un posible desabastecimiento de este medicamento que es esencial para cerca de 1.700.000 pacientes con diabetes tipo 1 y 2 que hay en el país. Pero esta no es la única marca sobre la que hay alerta, porque también está la danesa Novo Nordisk, que es el líder mundial en el segmento de las insulinas y cuyo suministro de 5 tipos de este medicamento está bajo monitoreo del Ministerio de Salud. En concreto, se está monitoreando el posible desabastecimiento de la insulina Degludec, de la insulina Lispro y la insulina Glargina. Por su parte, el Ministerio de Salud considera necesario tener la posibilidad de contar con más proveedores que contribuyan a la disponibilidad de insulina en el país para no depender de las marcas dominantes como son Sanofi y Novo Nordisk. Javier Segura, Blue Radio. A ver si esta semana, señor, se normaliza ese abastecimiento y superamos la escasez de insulina. Entonces, no confundir el precursor de la insulina, que son estos Saxenda o Ozempic
o el Wegovy, Felipe, buenos días, que usted seguramente los ha visto. Estos son de venta libre en las farmacias, repito, precursores de insulina. Con la insulina que está diseñada, que es otra para los diabéticos, enfermedad diabetes, que es diferente al tema estético de la obesidad. Pero es que estamos frente al tema de echarle la culpa siempre a alguien o a algo. Y la verdad es que no es solo estos medicamentos, pues la insulina la que está escasa en esto. También, por ejemplo, la medicina para los pacientes con VIH. Pero claro, si es que duraron 18, 19 meses sin director del INVIMA, el INVIMA está totalmente paralizado en esto. Sí, Felipe, es cierto que hay muchas drogas, no solo la de la diabetes, que están escaseando hoy en el sistema de salud en Colombia. A propósito, desde hoy lunes comienzan a cambiar las cosas, ojo, en ese sistema de salud. El presidente Petro va a aplicar vía decreto el nuevo modelo de salud, dice él, con énfasis en el sistema preventivo, que los médicos van a llegar a la casa previniendo enfermedades para una cifra muy grande, 18 millones de colombianos que están afiliados o a una de las nuevas EPS, de las intervenidas por el gobierno, o a la EPS que controla ahora el Estado, el gobierno colombiano, que se llama así, la nueva EPS, que ella sola tiene 10 millones de afiliados. En total, el cambio aplica para hoy a 18 millones de colombianos. Slobodan Wilches. Néstor, muy buenos días. Las próximas 2 semanas serán claves para las reformas sociales del gobierno nacional y sobre todo por el inicio de la discusión de la reforma a la salud que entra a tercer debate en la Comisión Séptima del Senado de la República. Y aunque el gobierno es consciente de que el trámite de la reforma será más complicada en el Senado que en la Cámara de Representantes, desde ya el presidente Gustavo Petro se anticipa y sin esperar el inicio del debate ordenó a la nueva EPS y a las EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud para que desde ya comiencen a implementar el modelo preventivo de la reforma. El anuncio del presidente Gustavo Petro. Vamos a dar un tiempo aún. Una EPS privada de las mejores, no el listado que entrega la Contraloría, se ha acercado a decirnos, pues implementemos ya el modelo. Nosotros queremos que en lo que permite la ley y las normas actuales, implementemos ya el modelo en las nuevas, en las EPS que ya controlamos, desde ya. Eso significa que la Superintendencia de Salud y en la nueva EPS comienza a construirse un sistema preventivo de salud. Ninguna norma nos lo prohíbe, la Constitución nos lo ordena. Y al mismo tiempo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, amplió los alcances de la propuesta del presidente Gustavo Petro en las entidades intervenidas por el gobierno, en las que hay que destacar están Sabia Salud, Asmed Salud, Emsanar y Famisanar, para que implementen el modelo de salud preventivo que quiere el gobierno nacional. Por supuesto, una EPS del gobierno que tiene que comenzar a entrar en el modelo, a ser más preventivo, más promoción, más atención. ¿Qué vamos a hacer entonces? El gobierno tiene que tomar una determinación con respecto, así como tiene que tomar una determinación con Sabia, así como tiene que tomar una determinación con Famisanar, así como tiene que terminar con Asmed Salud y Emsanar y Emsalud, para ver entonces cómo se hace para recuperar estas EPS que deben cantidades sumas, deben más de 10 billones de pesos. Y tras este anuncio del presidente Gustavo Petro de que la nueva EPS y las EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud serán las que implementen aspectos de la reforma, de inmediato reaccionó ASEMI, que es el gremio de las EPS del régimen contributivo, y le pidió al presidente directamente no pasar por encima del Congreso de la República. Ana María Vesga, presidenta de ASEMI. En tal sentido, pues esa instrucción a avanzar a la que invita el presidente es simplemente un desarrollo de la normatividad, de la reglamentación actual. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 28 minutos. Este es el primer paso para una reforma a la salud por decreto. La teoría del presidente Gustavo Petro es que la ley le permite crear los centros de atención primario, los llamados CAPS, crear así el sistema preventivo de salud que le va a permitir a nueva EPS y las otras 5 intervenidas por la Supersalud cambiar la manera como van a buscar las enfermedades. Quiere el presidente, como dice el texto de la reforma, que sean médicos y profesionales de la salud adscritos a esos CAPS los que vayan puerta a puerta a buscar enfermedades. Los pacientes sean atendidos en clínicas y hospitales la más cercana a su domicilio. Lo que también cambia es la manera como se paga por esa atención de los pacientes, porque sería
con giro directo, es decir, el gobierno le pagaría a la clínica, al hospital, al puesto de salud, al profesional que lo atiende de manera directa y ya no a través de la EPS, en este caso Nueva EPS, Asmed Salud, Emsanar, Sabia Salud, Famisanar y SOS, que son las EPS actualmente intervenidas por la superintendencia. La reforma a la salud convertida así ya no en un proyecto que el gobierno quiere esperar que pase por el Congreso, se vuelva ley y se aplique al sistema en Colombia. La reforma amanece convertida en una orden del presidente para que se ejecute en estas EPS que acabo de mencionar. Qué paradójica la decisión del presidente, porque desde el principio de este debate, muchos sectores médicos, asociaciones científicas y hasta exministros de salud han dicho que no se necesita una reforma si lo que quiere el gobierno es un modelo más preventivo, de atención preventiva en salud. Distinto a si lo que quiere el presidente es un control sobre los recursos para decidir autónomamente toda la contratación del sistema y avanzar así en un proyecto, en una reforma de ley que cada vez tiene más fines políticos. Esa es una pregunta difícil de responder. ¿Por qué en este momento la decisión del presidente? Lo cierto es que la crisis de la salud es cada vez más compleja y el gobierno pareciera no estar tomando medidas para resolver la crisis. Desconoce la gravedad de la situación, incluso aprovecha la crisis misma para impulsar una reforma que ya se convirtió en un punto de honor para el presidente. Lo que por ahora, así la orden esté dada, no se puede cumplir es la transformación o eliminación de las EPS, porque como le recordaron al presidente este fin de semana desde las asociaciones de estas entidades prestadoras de salud, lo que sigue vigente es la Ley 100, que ordena la intermediación de las EPS. Eso estará vigente hasta que se apruebe o no su reforma en el Congreso. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 31 minutos. Este martes podría llegar al país el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, luego de permanecer cerca de 16 años detenido en las cárceles de los Estados Unidos. Le esperan en Colombia más de 4.000 delitos que están en los tribunales, en diferentes escenarios judiciales. Mancuso tiene procesos en marcha. Este regreso, el regreso de Mancuso, convertido en gestor de paz luego de una larguísima disputa diplomática, tendrá varios elementos interesantes. Ese beneficio como gestor de paz por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro implica una serie de desafíos para el Estado colombiano. Primero, debe haber claridad sobre las funciones que desempeñará Mancuso en el marco de la paz total, teniendo en cuenta que le corresponde a la oficina del Alto Comisionado para la Paz definir los límites de las gestiones del ex jefe paramilitar de manera acotada a través de un decreto o a través de una resolución. La justicia también tendrá ante sí un reto enorme con el regreso de Mancuso al país. Primero, porque el ex jefe paramilitar tendrá que responder ante 4 tribunales distintos y porque la JEP tendrá que recibir con suma prudencia lo que este hombre revele ante los magistrados, sobre todo teniendo sumo cuidado frente a 2 temas. 1, evitar la reiteración de hechos. Mancuso lleva más de 20 años declarando ante la justicia y es poco probable que tenga nuevos elementos por revelar, aunque siempre existe esa posibilidad, y en caso de que ello ocurra, evitar que esas verdades de Mancuso sean incontrastables y se puedan convertir en herramienta política usada para perseguir a algunas personas o algunos sectores. Lo otro clave, fundamental, es aquí entender el telón de fondo que hay, teniendo en cuenta que hay que proteger a Mancuso y a su familia para que diga todo lo que señala que no ha podido contar porque ha recibido amenazas de muerte. Y es que Mancuso será una punta de lanza de lo que significa hoy la situación difícil, tensa, de relaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro, la extinta guerrilla de las FARC y la Jurisdicción Especial para la Paz. Desde el año pasado, el suspendido canciller Álvaro Leiva ha venido insistiendo en que la JEP no le sirve al gobierno ni le sirve al conflicto y han insistido en la creación de un tribunal superior de cierre para las verdades del conflicto armado en Colombia. En ese punto han coincidido recientemente los 6 exintegrantes del secretariado de las FARC que han enviado 2 cartas desafiantes ante la jurisdicción señalando que van a acudir a instancias internacionales, entre ellas la ONU, para señalar que supuestamente a ellos les han incumplido el acuerdo. El gobierno quiere que Mancuso y Macaco y otros ex jefes paras tengan las garantías de la JEP para que puedan contar verdades que según el gobierno no conoce el país. Otros sectores dicen que detrás de esto también podría haber intereses políticos.
Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:34 a.m. A rey muerto, rey puesto. Y es que tras la salida del economista Jorge Iván González de la Dirección de Planeación Nacional, llega ahora a la cabeza de dicho departamento el ex senador Alexander López. Cambio de tercio muy significativo en una de las entidades más técnicas del Estado, que desde su creación en 1958 ha estado gerenciada por 39 economistas, entre ellos Miguel Urrutia, Eduardo Biesner, María Mercedes Cuellar, Armando Montenegro, José Antonio Campo, Cecilia López, Jaime Ruiz, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry, Santiago Montenegro, Esteban Piedradita, Luis Fernando Mejía y, por supuesto, Jorge Iván González, también apodado como el Sabio, y quien el pasado 1 de febrero renunció a su cargo por desencuentros con el presidente Gustavo Petro por la asignación del presupuesto y en particular por el decreto de liquidación para la inversión en el sector de infraestructura, donde se encontraban atrapadas los 13 billones de las famosas vigencias futuras o compromisos de deuda soberana a largo plazo que han servido para financiar a lo largo de toda la historia del país grandes obras de infraestructura y cuyos contratos ahora quiere renegociar el presidente, así como también atribuirse la decisión de desembolsar los dineros. ¿Cuándo, cómo, a quién y en qué montos, según sus propios criterios sobre el avance de las obras y no en función de los flujos de dinero pactados, dependiendo así de una discrecionalidad política y no de criterios técnicos y de acuerdo con un borrador decreto del Ministerio de Hacienda para entregarle superpoderes al presidente en ese aspecto? Derrotero en la mente de Gustavo Petro, que explica en gran medida el nombramiento del senador Alexander López en la Dirección de Planeación Nacional. Primera vez que se nombra en dicho cargo a un funcionario que no es economista y que en este caso es además ex sindicalista y congresista durante los últimos 20 años por el Polo Democrático. Giro de 180 grados en una de las instituciones técnicas más importantes del país, con la sartén por el mango en el plan de desarrollo o hoja de ruta durante los 4 años de gobierno y encargada de la preparación, ejecución y evaluación de dichos planes y programas, a cargo también de asesorar y capacitar a funcionarios de gobernaciones y alcaldías y gran tabur que reparte los recursos públicos, tanto los 502 billones de presupuesto general como los recursos del Sistema General de Participaciones, los 70 billones de transferencias en salud, educación, agua potable, 57 billones en pensiones, 35 billones en aseguramiento de salud y otros 21 billones en transferencias para educación entre instituciones de educación superior públicas y el FOMAG. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:36 de la mañana. El escándalo de carrotanques para La Guajira se está creciendo. Víctor Andrés Mesa es la primera cabeza que rueda por la compra de estos vehículos para surtir de agua a las comunidades más vulnerables de ese departamento. Ostentó el cargo de subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hasta hace 2 días, cuando el director de esa entidad, Olmedo López, advirtió al país que habría consecuencias y lo terminó declarando insubsistente. Mesa, que es cordobés, no duró ni un año en ese cargo, alcanzó a ser incluso el director encargado de esa entidad por un mes, cuando reemplazó a Olmedo López, suspendido por orden de la Contraloría General de la República. Sale por orden de quien fue su jefe, que le está echando la culpa por el escándalo de la compra de los 40 carrotanques que se está creciendo. Pero Mesa se va convertido en un botafuego, sacándose los ojos en medio de acusaciones mutuas con Olmedo, porque Mesa lo están acusando de firmar la orden de preveduría para la millonaria y cuestionada compra, diciendo que es el chivo expiatorio y víctima principal de este escándalo. Ahora Echado dice que el 29 de enero recibió otra orden para adquirir 20 carrotanques más por unos 27.600 millones de pesos y, para sorpresa de muchos, con la misma empresa Impoamericana Roger SAS, es decir, un nuevo contrato para el señor Roger Alexander Pastaz, que entre otras cosas no tiene experiencia en ese tipo de contratación y que no tiene un músculo financiero para soportar ese contrato, aunque desde la gestión del riesgo, desde la unidad del doctor Olmedo, lo siguen defendiendo sin explicar por qué 2 contratos en menos de 3 meses, que sería, entre otras cosas, una prohibición para contratar con el Estado. No hay una sola pregunta o intervención a propósito de este escándalo del presidente Gustavo Petro, que en las últimas semanas ha estado muy interesado en la contratación pública, rasgándose las vestiduras, hablando de corruptos, hablando de corrupción, y no le merece un solo trino, ni del precio, ni del contratista, ni de la forma en
en la que se contrató, ni siquiera de la utilidad de estos carrotanques. Estás escuchando Blue Radio. Lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Esta es Blue Radio, la alternativa. 6 de la mañana, 40 minutos. El helicóptero que está sobrevolando Bogotá, Felipe, en su zona en este momento, es por razones de seguridad, ¿de acuerdo? Así que es una buena noticia. Esto es refuerzo a la seguridad. ¿Sabe que yo pensé que era que había nuevas quemas, nuevos incendios? No, es... Porque arrancó exactamente a 10 para las 6. ¿Sí? ¿Y no le parece que es bueno? No, sí me parece bueno. Cualquier cosa que se haga por la seguridad de Bogotá es importante, Néstor, porque estamos azotados pues por la delincuencia, ¿no? De acuerdo, entonces, así que la gente que está preguntando la razón, Felipe, del helicóptero, informan desde la policía en Bogotá que es un tema de seguridad. 6 de la mañana, 41 minutos. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Iniciamos la semana con ánimo, con fuerza, con ganas, confiando y creyendo que todo va a estar bien. Con la mejor actitud siempre. Los lunes no son fáciles de arrancar, ¿verdad? No. Pero uno le pone todas las ganas y toda la fuerza. Los lunes hay que arrancar con... Sí, con más ganas, porque... hay que compensar con ganitas. Padre, sí. 6:41, el tema de esta mañana, padre. Néstor, a veces se nos olvida agradecer y valorar el trabajo sencillo. Estoy pensando en las personas que nos limpian, en las personas que nos sirven a la mesa, es decir, ese trabajo. Y en esos días se mostró un video en el cual Maluma le agradece, una persona le pide una foto, sí. Maluma le pregunta, bueno, sí, ¿qué haces tú? Sí. Y la persona le dice, yo soy la que limpia. Y Maluma entonces le dice, muchas gracias por el trabajo que nos hace, gracias. Sí, hace un reconocimiento que me parece válido y que termina siendo una lección para todos. Porque a veces pensamos, no, él es el CEO, no, él es el... Y a eso sí les hacemos todo. Pero las personas que prestan un trabajo sencillo, las que trabajan en nuestras casas, por ejemplo, o los que trabajan en nuestras casas, los que nos sirven en tantos lugares, hombre, agradecerles y tener, eso no debiera ser noticia, debiera ser común, pero pasa. Estoy de acuerdo, esos son los más humildes. 6:42, y en deportes, ¿qué tenemos en el menú de hoy, Ricardo? Hola, Néstor, feliz mañana para todos. Yo no sé a qué... Polémica y escándalo. Sí, a qué entidad, a qué calle hay que remitirse, a dónde hay que intentar resolver las dificultades que fecha tras fecha estamos viendo en el fútbol colombiano. Lo del gol validado al Junior de Barranquilla en el minuto 90+6, la verdad es vergonzoso. No tiene ninguna presentación y no sé qué explicación encuentra el árbitro central Andrés Rojas. ¿Usted está de acuerdo con Darwin Quintero? Completamente, es un fuera de lugar, es penoso, Mire, la fecha anterior hablábamos del penalazo que no le sancionaron al América frente a Envigado, ¿recuerda? Sí, sí. Nunca conocimos los audios del VAR para establecer las maravillas por las que los árbitros definen partidos, porque están definiendo partidos. Y ahora una acción en la que claramente hay una interferencia de juego por parte de Vaca, es un movimiento que distrae, no toca la pelota, pero es un movimiento distractor. ¿Hubo VAR en esa jugada? Claro, por supuesto que hubo VAR. ¿Y lo validó el VAR? Es que lo que no sabemos, porque el VAR, si la comisión arbitral, si la Federación Colombiana de Fútbol liberara los audios,
podríamos sentarnos aquí a decir, mire, el señor del VAR cometió una omisión, se equivocó en tal o X apreciación. O por el contrario, el señor del VAR, esto todo es hipotético, acertó y el árbitro central no estimó la determinación del VAR. Pero como todo es hipotético y nos quedamos simplemente en el debate, el problema es que abre una puerta gigante, otra vez, para la incertidumbre, para hablar de amaños de partidos y para hablar de árbitros, por lo menos incompetentes en sus decisiones, para establecer acciones como esa. Que esta es la tragedia, desafortunadamente, pan nuestro de cada del día. fútbol. Sí, no señor. hablamos del fútbol, sino de las sospechas de cómo le están metiendo la mano a los partidos en el fútbol colombiano. Hoy no es la excepción. 6 de la mañana, 44 minutos. Atención, apareció en Fontibón, muy lejos de donde se había perdido, Vicente, el perrito. Usted se acuerda, Ricardo, este es el Yorkie, ¿no? Que había sido robado en Chapinero la semana pasada, causando la conmoción. Lo estaban buscando los dueños. La mascota había sido regalada, se la robaron. Sí. Y después la regalaron y apareció esta madrugada en Fontibón. Para quienes estaban pendientes... Estaba perdido Vicente. Pedían recompensa, ¿se acuerda por Vicente? Claro, pagaron recompensa. Se volvió una celebridad. Albricias, apareció Vicente. Y apareció vivo, afortunadamente, el perrito Vicente. Con él se encuentra Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted y buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos del perro que apareció, Vicente. ¿Recuerdan que el perro se lo robaron en Chapinero mientras lo estaban paseando? Resulta que ese perro tenía un GPS en su collar y inicialmente esa ubicación satelital luego del robo le daba al propietario en la localidad de Kennedy en el sector de Marsella. Él estuvo en una casa, no pudo ingresar porque no había una orden judicial, la policía lo estuvo buscando, pero días después, una oyente de Blue Radio dijo, yo lo tengo, pero no en Kennedy, en Marsella, sino en Fontibón. Dice ella que al parecer un hombre, un vecino, se lo regaló, manifestando que la hermana no lo podía tener en su apartamento, que ya tenía otros animales, y simplemente, y a pesar de su precio, 2,5 millones, se lo donó para que estuviera con las niñas, con las hijas de ella, de 10 y de 6 años. Escuchen ustedes mismos el momento exacto donde esta familia le entrega al propietario del animal el perro que tanto estaba buscando. ¿Qué pasó, mi amor? Sí es Vicente, obviamente. Este es Vicente, ¿cierto, mi niño? De verdad que muchas gracias, se los agradezco, yo lo estaba extrañando, él es mi niño. En medio de lágrimas, en medio de una gran felicidad, el propietario de Vicente nos contó que ese mismo día iba para el centro comercial Gran Estación a encontrarse con una persona que lo estaba extorsionando. Además, que ya le habían robado 500,000 pesos con información falsa del perro, se iba a encontrar con otro delincuente que al parecer llevaría al animal. Lo cierto fue que la llamada oportuna avisándole que el perro no se encontraba ahí, sino se encontraba en Fontibón, sirvió para que el hombre no asistiera allí y al final terminaron en la casa de esta mujer de sus 2 hijas reclamando al animal. En este momento el Gaula de la policía ya está al tanto de la situación por el tema de la extorsión, verificando para ver quiénes son estas bandas criminales que están sacándole plata a la gente que se les pierde sus perros y que están haciendo de las suyas con los animales. Eduard Porras, Blue Radio. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 48 minutos. En una sociedad donde todo se jerarquiza en función del poder y el dinero, a menudo resulta difícil valorar y agradecer el trabajo sencillo, pero que es fundamental. Las dinámicas culturales se centran en aplaudir a los grandes líderes empresariales debido a su talento, a su sabiduría y a su capacidad de decisión, mientras que el trabajo doméstico de limpieza y servicio realizado por otras personas se menosprecia o se considera poco importante. Se olvida que todos tienen una función y una importancia en la vida de cualquier comunidad. Por eso me alegró encontrar la noticia sobre Maluma, uno de los artistas urbanos más importantes del mundo, quien en Casella Center se detuvo amablemente para tomarse una foto con una trabajadora del lugar. Durante la conversación, ella le dijo que se dedicaba a la limpieza,
a lo que el cantante antioqueño respondió, abro comillas: muchas gracias por esa labor tan espectacular, muchas gracias por limpiar para que todos nosotros disfrutemos de los espacios, gracias, bendiciones y gracias por ese trabajo tan bonito. La verdad, este gesto no debiera ser noticia, debería ser algo común, pero tristemente no es así. Muchos ignoran o subestiman este tipo de trabajo y aún menos lo agradecen explícitamente a quienes lo realizan. Considero que aquí hay una lección para todos. Es importante reconocer la validez de cada tarea y ser capaces de expresar nuestro agradecimiento. Yo particularmente creo en el poder del agradecimiento. Creo que sana, fortalece relaciones, motiva el trabajo y eleva la autoestima. Nadie es menos digno que otro debido al tipo de trabajo que realiza. Si bien es cierto que hay misiones que implican la vida de otros o que determinan el destino de muchos, aquellos que nos atienden en la mesa, nos ayudan con la limpieza o cualquier otra actividad doméstica, también merecen nuestro más sincero agradecimiento. Estoy seguro de que alguien que no es agradecido no es buena persona, aunque tenga todos los reconocimientos sociales posibles. El futuro llegó y está aquí. Está aquí para movilizar más de 15,000 paquetes por hora con una trazabilidad exacta y seguridad en la manipulación de tus envíos. Está aquí para que puedas emprender y vender por internet con solo un clic. Está aquí para almacenar, alistar y despachar los envíos con la atención logística que tu empresa necesita. Por eso en Coordinadora trabajamos con innovación y tecnología para ponerte en las manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Vigilado Supertransporte. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 50 minutos. Hablamos de deportes, hablamos de la Liga. La fecha 9. Miren cómo es el fútbol y cómo son las decisiones arbitrales en Colombia. Ganaba 2-0 el Junior, lo hacía bien en la primera parte en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, con goles de Deiber Caicedo y Didier Moreno. Hubo reacción gigante del conjunto matecaña. La gran figura en el complemento en el segundo tiempo fue Carlos Darwin Quintero. Marcó doblete, tremendos goles. Fue el autor del tercero, porque en medio de el primero apareció Johnny Jordan para poner el 2-2. Es decir, Carlos Darwin enloqueció las tribunas del estadio Matecaña al marcar el 3-2. Y ojo, tenía un jugador menos tras la expulsión de uno de los volantes del conjunto risaraldense. Todo pintaba para que Pereira, ya en el tiempo de reposición, se consolidara como líder de la liga, llegando a 19 puntos. Pero no fue así. Ya en la adición hubo una jugada de gol en la que intervino Carlos Vaca. Una pelota filtrada al área. Vaca estaba en posición ilícita, en fuera de juego. ¿Intervino en la acción? Claro que intervino en la acción. Intentó ir al cabezazo, no tocó la pelota, pero genera una interferencia en la jugada. Un movimiento distractor para el arquero del conjunto matecaña. La pelota, tras esa acción, terminó en los pies de Steven Titi Rodríguez y le permitió al Junior empatar 3-3 sobre la hora el partido. La jugada fue a revisión de VAR, se tomaron su tiempo. Lo cierto es que, como en la Comisión Arbitral y en la Federación Colombiana no se revelan los audios, nos quedaremos sin saber qué estableció el VAR y qué objetivamente miró el señor Andrés Rojas para establecer que el gol era legítimo. Ante el asombro de todos, al final de la película, 3-3 el resultado. El Pereira llega a 17 puntos y en efecto fue una acción absolutamente escandalosa. Siguen los árbitros y los VARes definiendo partidos en nuestra liga. Con este resultado, el equipo pereirano se mantiene ahora tercero, con 17 puntos en la tabla de posiciones, mientras que el Junior es quinto con 14 unidades. La película no para ahí, por lo menos en cuanto a crisis se refiere, porque en Bogotá, en el Campín, jugó Atlético Nacional, enfrentaba a La Equidad. Antes del pitazo inicial, duras críticas de parte de los barristas, de los aficionados del Verde de Antioquia, que lanzaron humo negro, se pusieron camisetas y buzos negros en contra de las decisiones y el proyecto deportivo
de Atlético Nacional, que sigue sin encontrar su rumbo. Ya fue historia el profe Bodmer, ahora asumió como interino o encargado Juan Camilo Pérez y la película no cambió. 2-0 victoria de La Equidad, gran partido para Kevin Viveros. El tanque Viveros fue el encargado de marcar los 2 goles para la victoria del conjunto bogotano, que ahora es segundo en la liga con 17 puntos, escoltando al Deportes Tolima, que también con 17 es líder absoluto del campeonato. Atlético Nacional es 15º con 8 unidades, a 5 del octavo, que es Atlético Bucaramanga. Y si hablamos de grandes en problemas, hay que completar el panorama con el América de Cali, que fue a territorio monteriano, igualó 1-1 frente a Jaguares de Córdoba. Crisis, 5 juegos sin ganar para el técnico César Farías, el venezolano que también está en la mira. América, con 9 puntos, es 12º en el torneo. Ese es el panorama de una jornada muy picante que hoy continuará, la fecha 9, con los partidos Boyacá Chico, Santa Fe en Tunja y Deportivo Cali Tolima en el estadio de Palma Seca. Más adelante hablamos de James, las buenas noticias de Lucho Díaz, nuestro bailarín campeón, y de Egan, que llena de orgullo e ilusión al ciclismo colombiano. 6:55, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Hola, soy Juana y la inteligencia artificial de Blue Radio, y hoy les traigo una noticia bailando. Imagine a YouTube y la inteligencia artificial juntas haciendo música. YouTube promete un uso responsable con sistemas de seguridad líderes en la industria. ¿Ha oído hablar de YouTube Music AI Incubator? Es una alianza con Universal Music llena de estrellas musicales. Artistas como Anita y Juanes y muchos más se unen para explorar la inteligencia artificial a través de la música. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Crisis que hay por cuenta del desabastecimiento, la escasez de la insulina en Colombia. Se quejan los gremios médicos, las asociaciones científicas, ASEMI, el gremio de las EPS e inclusive ministros de salud, por 2 razones. 1, por la aplicación de esta reforma a la salud vía decreto, y 2, porque el presidente Petro dio una nueva teoría sobre el sistema de suministro de la insulina. Dice el presidente Petro que están utilizando la insulina para adelgazar. El presidente Petro dice que esa es la causa por la que hay escasez de la insulina para 1.700.000 colombianos, que por eso los verdaderos enfermos, los diabéticos, comenzaron a tener problemas. La realidad es que hay un problema de abastecimiento. El laboratorio que lo produce está anunciando para el jueves de esta semana la entrega del medicamento. Ha habido problemas protocolarios, problemas en toda la cadena de abastecimiento, problemas de mercado. El laboratorio es Sanofi, que se compromete a regular la venta de insulina terminando esta semana. Amanecemos con cambios en el sistema de salud, especialmente, ojo, para quienes están afiliados a la nueva EPS. También cambios para 1.800.000 afiliados de ASMED Salud, para 1.900.000 pacientes de EMSANAR, para 1.600.000 pacientes de Savia Salud y para los 3 millones de afiliados a Famisanar. Todas en 21 departamentos, todas que ocupan el 25% del total de la población en Colombia. 18 millones de colombianos para quienes el presidente Petro dio la orden de un sistema de salud diferente a partir de hoy, basado en un modelo preventivo. Para estos 18 millones de colombianos habrá una reforma a la salud en la práctica vía decreto, sin que se haya aprobado todavía la gran reforma a la salud que el gobierno no ha logrado aprobar en el Congreso de Colombia. Así que es el momento de la reforma vía decreto. Lo que ordena el presidente en la práctica es que ese modelo de salud opere con centros de atención primaria que deberán ir a buscar enfermedades puerta a puerta y atender a los pacientes en los centros de salud más cercanos.
Atención, murió el soldado, el hombre de la Fuerza Aérea Norteamericana, que se inmoló anoche frente a la Embajada de Israel en Washington. El hombre estaba grave, transmitió su acto, dijo, de protesta contra los horrores del gobierno israelí en la Franja de Gaza. Lo transmitió a través de redes sociales. Las imágenes son francamente pavorosas. 6:58 minutos desde Washington. Juan Camilo Merlano. A través de la plataforma Twitch, Néstor, buen día, fue que lo transmitió este individuo, quien finalmente sucumbió ante sus heridas. Es lo que se está reportando esta mañana aquí en Washington. Aún no es un reporte oficial por parte de autoridades, sino que lo cuenta la misma periodista que compartió el video del momento en el que el sujeto se inmoló en otras redes sociales. Talia Jane. Aaron Bushnell es el nombre con el que se identificaba este joven, quien según los reportes tenía solo 25 años. Un miembro activo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien protagonizó lo que él calificó como un acto extremo de protesta, que grabó y transmitió en vivo y en directo por la plataforma Twitch. En el video se le ve a Bushnell portando su uniforme de la Fuerza Aérea mientras va caminando por la International Drive. Esto es una avenida donde hay más embajadas, además de la Israel aquí en Washington. El video dura tan solo 3 minutos con 12 segundos e inicia con él hablando del genocidio en Gaza. Aaron Bushnell. I am an active duty member of the United States Air Force, and I will no longer be complicit in genocide. I'm about to engage in an extreme act of protest. Ahí dice que su nombre es Aaron Bushnell, soy un miembro activo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y no voy a ser más cómplice de un genocidio. Estoy a punto de involucrarme en un acto extremo de protesta, pero comparado a lo que la gente ha estado experimentando en Palestina por manos de sus colonizadores, no es para nada extremo. Eso decía al tiempo que transmitía con su celular a través de Twitch. Inmediatamente acomoda el celular al frente de la embajada, él da unos cuantos pasos hacia atrás, se ve perfectamente a él, atrás la embajada, se echa gasolina encima, grita Palestina libre y se prende fuego. Bueno, en principio trataba de prenderse fuego con un encendedor, al principio no podía, le preguntan al fondo oficiales si necesitaba ayuda, si necesitaba algo, hasta que se ve envuelto en las llamas y empieza a gritar, como allí escuchamos, Palestina libre, cae al piso totalmente consumido por las llamas. Realmente es muy fuerte el video, inmediatamente empiezan a llegar las patrullas. Un hecho que llama la atención es que algunos oficiales aparentemente del servicio secreto llegan empuñando armas, diciéndole al piso, seguramente pensaban que era